Bueno, ¿cómo están? Entonces, venimos hablando de derivada de una función y la entendemos a la derivada como la recta tangente a una curva. Entonces, hemos hablado de en qué consiste eso de entender la derivada como la recta tangente y vimos que una recta tangente en un punto de alguna curva, como es una recta, podemos calcular la pendiente en ese punto y después de algunas demostraciones gráficas, coincidimos en que esa pendiente la podemos calcular a través de esta expresión. Entonces, hemos trabajado con la parte de arriba, qué significa esto de f de x más delta de x menos la función. Hemos trabajado con límites y ahora vamos a decir que la derivada de una función, entonces cada vez que ustedes vean f con esto aquí de la función, lo que estamos viendo es que es la derivada de la función. Entonces, para calcular la derivada de una función vamos a utilizar esta expresión. Entonces, vamos a ver con ejemplos cómo se calcularía la derivada de diferentes funciones utilizando esa expresión, no sin recordarles para que no olviden que la derivada de la función o el concepto de derivada de una función la entendemos como la recta tangente en algún punto, bueno, en cualquier punto de una curva. Entonces, digamos que tenemos esta función. Entonces tenemos la función f de x igual a x al cuadrado más 5x menos 3. Lo primero que podemos recordar es que esto es una función cuadrática porque mayor exponente es 2, entonces nos va a dar una parábola y ya tenemos más o menos manejo de eso. Sabemos lo del dominio, sabemos lo del rango de esta función y sabemos que podemos establecer o podemos averiguar el límite de esta función si establecemos algún intervalo en la recta y saber primero si existe el límite y si fuera el límite hacia qué valor se acercaría. Ahora estamos hablando de derivada, entonces cuando calculemos la derivada vamos a utilizar esta expresión. Entonces vamos a decir que la derivada de esta función, utilizamos la expresión, será igual al límite delta de x cuando tiende a 0 de, entonces, f de x más delta de x. Ya sabemos que f de x más delta de x lo que nos está indicando es que en cada variable de la función vamos a reemplazarlo por x más delta de x. Entonces, en este caso, aquí hay una x, entonces sería x más delta de x, que está al cuadrado, entonces lo dejamos al cuadrado, más 5, como hay otra variable, vamos a seguir reemplazando por x más delta de x, menos 3. Entonces, hasta ahorita hemos llegado a esta parte. Entonces, f de x más delta de x, lo que debemos hacer es reemplazar en cada variable x más delta de x menos la función. Entonces, ponerlo aquí menos con rojo porque recordemos que ese menos me va a cambiar el signo de todo lo que está en la función, menos la función. La función, como ya sabemos, es esta. Entonces la ponemos exactamente igual como nos la presentaron. Sobre delta de x. Entonces vean que hagámoslo con otro color como para diferenciar. Podemos decir que los tres momentos de la expresión. Primer momento, reemplazar por x más delta de x, que en este caso está en negro, menos la función, que pues la puse en rojo, entonces la mantengo en rojo, y como estoy calculando el límite, que utilizo el color verde, vamos a poner esa expresión en color verde. Vamos a desarrollar ahora todo lo que está en el numerador para mirar qué va quedando de la derivada de esa función. Entonces seguimos indicando. La derivada de esa función del límite de delta de x cuando tiende a 0 será, entonces resolvemos esta expresión. Entonces ya sabemos que cuando tenemos una suma al cuadrado, por lo que hemos trabajado y repasado en los videos, es el primero al cuadrado más 2 veces el primero, que es x, por el segundo, que es delta de x, más el segundo cuadrado, que es delta de x al cuadrado. Entonces esto es la solución de esta suma al cuadrado. Más, vamos a multiplicar este por este,
y este por esto, entonces me haría 5x, y 5 por delta de x me haría 5 delta de x, menos 3, al 3 no le he hecho absolutamente nada, como no tiene variable, no lo multiplico por nada, y ahora sí, este menos me cambia el signo de todo lo que está, entonces me quedaría menos x al cuadrado, esto me daría menos 5x, y menos por menos me haría más 3. Todo eso sobre delta de x. Ahora, en esta expresión podemos notar que x al cuadrado, que está negativo, se cancelaría con este, porque más x menos x, bueno, x al cuadrado menos x al cuadrado me daría 0, entonces no habría necesidad de ponerlo. También me doy cuenta que el 5x lo puedo cancelar con esto por la misma razón, más 5x menos 5x me daría 0, y menos 3 más 3 también me daría 0. Entonces, ¿qué es lo que me está indicando esto? Que me quedó la expresión mucho más reducida. Entonces, tendría f de x, que sería el límite de delta de x cuando tiende a 0, de la siguiente expresión. Me quedó 2x delta de x más delta de x al cuadrado más 5 delta de x, ¿cierto? Entonces me quedó esta, me quedó esta, me quedó este, sobre, seguimos con delta de x. Ahora, ya hicimos todo lo que podíamos hacer, entonces ya solucionamos esta suma al cuadrado, hicimos las multiplicaciones indicadas. Después de hacer la multiplicación y de cambiar los signos, nos damos cuenta que podemos calcular algunos valores. Ahora lo que nos toca es evaluar el límite. Entonces recuerden que cuando estábamos viendo límites, por supuesto respetando los teoremas de los límites, en otras palabras lo que hacíamos era reemplazar el valor. Cuando nosotros teníamos, por ejemplo, el límite de x cuando tiende a 3 de 2x más 5, por ejemplo, lo que hacíamos era reemplazar este 3 aquí. Entonces decíamos que 2 por 3 6, más 5 11, entonces decíamos que el límite de esta función era 11. Lo que hacíamos era reemplazar el valor aquí. Pero también vimos límites, como por ejemplo el límite de x cuando tiende a 2 de 3x de x menos 2, que si reemplazábamos este valor aquí, la función se indeterminaba, entonces no lo podía calcular. Aquí nos ocurre exactamente un caso muy parecido. Si yo reemplazo el delta de x por 0 en el denominador, la función quedaría indeterminada porque quedaría dividido en 0. Entonces, como en los casos de límites que vimos en los cuales ocurría eso, hay algunas funciones que a través de la factorización yo puedo cancelar y permitir así que la función no se indetermine. Entonces lo primero que voy a hacer es intentar cancelar este delta de x, porque no lo puedo reemplazar por 0 si no se indetermina, entonces debo cancelarlo. Ahora, también les hice caer en cuenta en los ejercicios pasados que si ustedes se dan cuenta la expresión de arriba, después de hacer la cancelación y las sumas correspondientes, en todos los términos queda delta de x. Lo que quiere decir es que como en todos los términos queda delta de x, ese es un factor común. Entonces voy a sacar factor común delta de x para poder así cancelar eso. Entonces, el límite de esta función, la derivada de esta función, que es el límite cuando delta de x tiende a 0, saco factor común. Entonces ya, como en todos los términos está delta de x, saco delta de x como factor común. Si a esta expresión le quito delta de x, solo me queda 2x. Si a esta expresión, que está elevada al cuadrado, lo divido por esta, entonces el delta de x al cuadrado y delta de x, me queda delta de x a la 1. Y si a esta expresión le quito delta de x, simplemente me quedaría el 5. ¿Para qué hago esto? Para poder cancelar el delta de x del denominador y así lograr que la función
no se me indetermine. Entonces, después de haber hecho esto ya lo logré. Voy a borrar la parte de abajo para poder continuar con la derivada de esa función. Entonces resulta que saqué factor común, que es delta de x, porque ya notamos que en cada uno de los términos, cuando hagamos cuando calculemos la derivada de una función con esta expresión y después de desarrollar lo que tengamos que desarrollar, si está correcto el desarrollo, siempre me va a quedar delta de x en las expresiones que me queden. Esto me va a permitir que el factor común siempre va a ser delta de x, siempre va a ser delta de x el factor común, y de esta manera puedo cancelar el delta de x factor común con el denominador para que al momento de evaluar el límite no se me indetermine la función. Entonces tenemos ahora, después de la cancelación, entonces la derivada de la función, que es el límite cuando delta de x tiende a 0, de lo que me quedó, en este caso es 2x más delta de x más 5. Ahora sí puedo evaluar el límite porque la función no se me va a indeterminar. Esta función yo puedo reemplazar con tranquilidad delta de x por 0 y ya. Entonces ahora vamos a evaluar el límite. Entonces la derivada de x, como ya estoy evaluando el límite, ya le puedo quitar la expresión del límite, que voy a calcular, voy a reemplazar lo del límite. Entonces esto, que es x tiende a 0, quiere decir que esto vale 0. Estoy evaluando el límite en la función. Entonces la derivada de esta función es 2x más 5, porque como esto vale 0, es como si lo cancelara, o 0 más 5 me da 5. Entonces vean que si me dan esta función, después de hacer los procedimientos, utilizar la expresión, la derivada de esa función me da 2x más 5. Entonces, vean que el procedimiento pues, puede ser percibido como extenso. Si yo hago todo con cuidado, es decir, la primera parte correcta, le resto la función, hago las operaciones que corresponden, después noto que el factor común es delta de x, lo puedo sacar para poder cancelarlo, y después evalúo el límite en delta de x. No es complicado, es algo de cuidado, pero no es complicado hacerlo. Hagamos el último ejemplo de cómo calcular la derivada de una función utilizando esa expresión. Calculemos la derivada de la siguiente función. Vamos que f es igual a 3x al cubo menos al cubo menos 2x. Entonces vamos a calcular la derivada. Entonces estamos viendo que para calcular la derivada de esta función será igual al límite de delta de x cuando tiende a 0 de la primera parte, que es f de x más delta de x, es decir, reemplazar donde esté la variable por x más delta de x, al cubo, recuerden, menos 2 por x más delta de x, menos la función, que es 3x al cubo menos 2x sobre delta de x. Entonces, igual que el ejemplo anterior, primera parte f de x más delta de x, que es reemplazar en cada variable por x más delta de x, por eso está en negro. La segunda parte, que es restar la función la pongo en rojo, entonces ahí está. Y el límite, para evaluar el límite cuando delta de x se acerca a 0. Entonces, realizamos lo que corresponde, en este caso sería resolver este cubo de una suma. Ya lo hemos trabajado en ocasiones anteriores. Entonces vamos a hacer que el límite cuando delta de x tiende a 0, entonces por lo que hemos trabajado, esto al cubo me daría el primero al cubo
más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, perdón, más el último al cubo. Entonces esta es la solución de esto. Como aquí no hay al cuadrado, puedo multiplicar este por este y este por este. Entonces me haría menos 2x, menos por más me haría menos 2 delta de x. Y esto me cambia el signo de esta expresión. Entonces menos 3x al cubo, menos por menos más 6x. Todo esto sobre delta de x. Antes de empezar a cancelar, nos falta multiplicar esto por cada uno de los términos. Entonces, es decir que la derivada de la función será igual al límite de delta de x cuando tiende a 0. Vamos a realizar esa multiplicación. Entonces 3 por x al cubo daría 3x al cubo, 3 por 3 me daría 9x al cuadrado delta de x, 3 por 3 me daría 9x delta de x al cuadrado, y 3 por delta de x me daría 3 delta de x al cubo. Ya sé que esto me da menos 2x, esto me da menos 2 delta de x, esto me daría menos 3x al cubo y esto más 6x. Todo sobre delta de x. Ahora sí, miremos que puedo cancelar. Entonces 3x menos 3x daría, bueno, 3x al cubo menos 3x al cubo me daría 0, entonces lo puedo anular. Y uy, aquí la borré, aquí es 2x, perdónenme, aquí simplemente es cambiar los signos, quedaría menos y quedaría más, sí, perdón, para poder cancelar el 2x con el más 2x. Entonces ya cancelamos, verificamos lo que les dije la vez pasada, que cada término quede con delta de x, queda con delta de x. Entonces sí vamos a poder sacar factor común delta de x para poder cancelarlo y que no se me determine la expresión. Entonces, pues como ahorita vamos a hacerlo a este lado de acá, entonces f de x, que es el límite delta de x cuando tiende a 0 de lo que me quedó, que sería 9x al cuadrado delta de x más 9x delta de x al cuadrado más 3 delta de x al cubo menos 2 delta de x sobre delta de x. Entonces vamos a tener que sacar factor común para poder evaluar el límite. Insisto, porque si lo reemplazo de una vez se me indetermina la función. Entonces me va a quedar f de x del límite de delta de x cuando tiende a 0. Sacamos factor común, ya sabemos que es delta de x, la razón es que lo quiero cancelar con el delta de x del denominador. Entonces sacamos factor común. Si quitamos delta de x de esta expresión, o más bien si dividimos esta expresión en delta de x, solo me va a quedar 9x al cuadrado. De esta expresión, si lo dividimos en delta de x, me va a quedar 9x delta de x a la 1, ya no es a la 2 sino a la 1. De esta expresión me quedaría 3 delta de x a la 2, porque al dividir x3 en x1 me quedaría x2, y aquí delta de x en delta de x me quedaría el 2 solo. Entonces saqué factor común. Pude cancelar para poder evaluar el límite. Entonces estoy acá. La derivada de la función, que es el límite de delta de x cuando tiende a 0, de lo que me quedó. Entonces sería 9x al cuadrado más 9x delta de x más 3 delta de x al cuadrado menos 2. Entonces evaluamos el límite. Entonces ya sabemos que evaluar el límite es coger delta de x cuando tiende a 0 y donde esté delta de x lo reemplazamos por 0. En este caso serían en estos dos. Y lo realizamos. Entonces, f de x, bueno, la derivada de la función
como ya evaluamos el límite, o estamos evaluando el límite, es donde esté delta de x, lo evaluamos por 0, más 3, 0 al cuadrado, menos 2. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la derivada de la función, ya terminamos, la derivada de la función es igual a 9x al cuadrado, 9 por 0, 9x por 0 da 0, entonces no lo pongo, 3 por 0 da 0, entonces no lo pongo, menos 2. Entonces, la derivada, derivada recuerden que lo estamos indicando con el chulito que le hacemos acá, la derivada de la función 3x al cubo menos 2x es 9x al cuadrado menos 2. Entonces, ahí tienen el video, por favor revísenlo las veces que necesiten acudir a él para recordar. Les subo los otros videos que hemos trabajado sobre cómo realizar el cuadrado o el cubo, y cualquier cosa por favor me están preguntando para solucionar el taller.